Vamos a continuar con la dinámica del webinar. Vamos con un poquito de retraso. Hemos hecho un recorrido muy amplio y ahora vamos a profundizar en un panel con organizaciones del tercer sector en avances y retos en la consolidación de políticas de protección a familias e infancia como herramienta de inclusión social. Os voy a presentar brevemente a los y a las participantes y van a contar con 12-15 minutos para poder intervenir cada uno. Les haré una serie de preguntas al principio de cada intervención. Contamos con Gabriel González Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. Hola, Gabriel. Con Débora Quiroga, técnica de incidencia en pobreza infantil de la Plataforma de Organizaciones de Infancia. Y con Raúl Flores, secretario técnico de la Fundación FOESA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. Muchas gracias a los tres. Empezamos con Gabriel y vamos a hablar más de garantía infantil, como ya se ha presentado al inicio del encuentro. Nos gustaría escuchar una breve reflexión sobre la situación actual de los derechos de niños, niñas y adolescentes y qué cambios ha introducido la política de garantía infantil. También si pudiésemos evaluar el rol del tercer sector y la sociedad civil en la implementación de la garantía infantil, qué mecanismos tenemos para asegurar que se cumple, y la conexión entre fondos y políticas como elemento clave para asegurar que estos proyectos sean efectivos. ¿Qué papel, de nuevo, desempeñan los planes de recuperación y los fondos estructurales para promover políticas para luchar contra la pobreza infantil y fortalecer los sistemas para que sean resilientes a crisis futuras? Te doy la palabra, Gabriel. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a EAPN por la invitación, gracias Sara por la presentación y también un placer compartir con todos, pero también con especialmente, aunque sea digital, esta mesa pues con Sara, con Raúl y con Débora. Como tenemos poco tiempo, pues voy directo al grano y quizá con una reflexión inicial, ¿no? Es verdad, y yo creo que eso lo podemos compartir todos, lo que ha dicho Carlos al inicio de este seminario respecto a que la pobreza infantil es la pobreza en los hogares donde viven los niños y las niñas, es la pobreza en las familias con niños y niñas, pero también es verdad que desde un enfoque de derechos, esa vulneración de derechos es también individual para los propios niños y niñas. O sea, ellos lo sufren y lo sufren además en un momento que en UNICEF nos gusta utilizar mucho la expresión de ventana de oportunidad para su desarrollo, que luego tiene unos impactos a medio y largo plazo que son perdurables. Y esto yo creo que el estudio que acaba de explicar Sara pues lo ilustra de manera muy clara, ¿no? Entonces, desde ese enfoque de derechos es verdad que es en el entorno de las familias, los ingresos obviamente son de los adultos, pero que esos impactos diferenciados los sufre el propio niño y niña y muchas veces de maneras muy distintas a cómo lo sufren los adultos, ¿no? Eh, Aparte de eso, bueno, yo creo que el panorama de la pobreza infantil y ese impacto que tienen los derechos de los niños y las niñas, pues es proporcional a las tasas de pobreza, a las tasas de, de, de privación que sufren en España y yo creo que las cifras que se han dado, pues no hace falta repetirlas. Sí una preocupación un poco general, ¿no? Respecto a la situación de la pobreza infantil. Y es que, bueno, lanzaremos un informe a principios de diciembre de comparativa internacional de UNICEF internacional, no solo el Comité Español, pero no os puedo adelantar mucho, pero sí lo que sorprende es que la evolución de la pobreza infantil en España en los últimos años, y hay que pensar que excepto los dos últimos han sido en los 10 últimos años, años de bonanza económica, de recuperación de la gravísima crisis, pues no ha habido una evolución perceptible. Y eso preocupa. O sea, ¿por qué hemos desaprovechado los años de bonanza para reducir la pobreza infantil cuando se ha reducido tampoco en exceso en el conjunto de la población? Y preocupa también, por ejemplo, en que cómo estamos en una situación en la que la reducción de la pobreza infantil ha sido muy reducida el último año. Es verdad que ha habido algo de reducción,
pero no se reduce en un contexto en el que nos estamos acercando al pleno empleo. ¿Qué está pasando para que el empleo no sea un mecanismo de reducción de la pobreza infantil, ¿no? Y por qué están fallando las políticas o por qué está fallando esa transmisión del empleo, que al final, pues bueno, son los ingresos de la familia, y aparte de las ayudas públicas y otro tipo de políticas, pues debería ser un elemento clave, no se esté reduciendo. Entonces yo creo que ahí sí hay una preocupación de por qué también estas últimas políticas que ha mencionado y que son políticas importantes, eso no lo vamos a negar, pero no están teniendo ese impacto en la reducción de la pobreza infantil como el ingreso mínimo vital, pero incluso también las políticas de incremento de los salarios mínimos, que deberían tener una repercusión en los ingresos de los hogares, ¿no? Dejo ahí un poco la cuestión porque no puedo abordarla si quiero centrarme un poco más en el ámbito de la garantía infantil europea, que era un poco lo que se me había pedido desde APN. Bueno, yo creo que Lucía, la directora general, ha explicado ya bastantes ámbitos de lo que es la garantía infantil. Al final, la garantía infantil lo que hace es poner el foco de las políticas europeas, pero indirectamente también o directamente también de las nacionales, en uno de los ámbitos de la pobreza infantil o uno de los ámbitos que provocan privación y generan pobreza, que es el de los servicios, ¿no? El acceso a servicios de los niños y niñas, que además la traducción en inglés es un poco extraña, es los niños y niñas necesitados, ¿no? Yo creo que preferimos aquí hablar de niños y niñas en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y pone el foco en determinadas políticas y pone el foco en determinados colectivos que identifica como niños y niñas con especial vulnerabilidad. Pone el foco en la educación 0-3, en la educación y las actividades extraescolares, en el acceso a la sanidad y en el acceso a una comida al día, como servicios que deberían ser de acceso efectivo y gratuitos. Y habla de una nutrición saludable y el acceso a la vivienda como acceso efectivo. Ahí no habla de gratuidad, ¿no? Con lo cual, pues bueno, es verdad que nosotros también compartimos ese diagnóstico de que la vivienda se está convirtiendo ahora mismo en un factor muy explicativo de la pobreza en general y de la pobreza infantil en particular. Es verdad que esas medidas facilitadoras que ha mencionado Lucía, pues tienen que ser también claves junto con el acceso a servicios en un éxito de la garantía. En nuestra percepción, y gracias también al Ministerio por invitarnos, estuvimos en el evento de Valencia, es que todavía estamos en un desarrollo muy preliminar, incluso que España va más deprisa que otros países, pero es que la garantía infantil ya se aprobó hace 2 años. Entonces yo creo que es verdad que podíamos haber visto algunos avances, ¿no? Y también yo creo que es muy interesante y dedicaré la parte final a hacer un análisis de barreras, que creo que es un elemento que no está tan desarrollado en el Plan de Acción Nacional, pero creo que es clave si precisamente lo que queremos es conseguir que esos colectivos especialmente vulnerables puedan acceder a los servicios que proponen la garantía. Algunas consideraciones sobre el papel que puede tener el tercer sector en el éxito, digamos, de la garantía. Pensemos que la garantía marca sus objetivos hacia 2030, o sea que es, digamos, una política de largo recorrido que tiene una parte de financiación europea, que yo creo que eso es una buena noticia, aunque nos gustaría que fuese más, evidentemente, y una de las peleas precisamente es que esa parte de financiación europea se complemente activamente por las entidades y por las administraciones públicas. De cara al tercer sector, ¿qué puede hacer? ¿Cuál puede ser el rol del tercer sector? Yo digo una cosa que digo también a las administraciones, sobre todo a las administraciones locales, porque estamos trabajando bastante con ellas el tema de la garantía infantil. Ya están haciendo cosas que tienen que ver con la garantía infantil. Todo el tercer sector ya está haciendo cosas que tienen que ver con el acceso a los servicios básicos de niños y niñas o de familias con niños. Es decir, que ahí la garantía infantil quizá es una oportunidad
para ordenar ese tipo de acciones y para hacerlas en un marco de financiación, pero también de visión política más amplio. Es decir, no es un nuevo trabajo, son cosas que ya se están haciendo desde las entidades locales, desde las administraciones autonómicas, pero que deben ser impulsadas y deben verse también con esa imagen de que la meta es el acceso efectivo y gratuito, ¿no? Es verdad que hay ahora pues, dos movimientos que yo creo que son positivos, como puede ser el tema del acceso a la educación 03 universal, que es una propuesta que cada vez tiene más fuerza política también, y también, pues, por ejemplo, el acceso al comedor escolar, ¿no? Efectivo y gratuito, bueno, va a haber una jornada próximamente en San Sebastián. Yo creo que las entidades lo que podemos hacer es cuando hagamos nuestra programación en lo que tiene que ver con la pobreza, con nuestro trabajo, tener en cuenta el plan de acción nacional para la garantía infantil y el marco en el que nos movemos. Nosotros, las organizaciones, también hacemos nuestra programación, especialmente las organizaciones que actúan en la intervención directa. Y también en los análisis que realizamos de la realidad social y de la privación social. Yo creo que evidentemente, hay que participar en la provisión y la facilitación del acceso a los servicios, transformando, innovando. La garantía infantil no es una idea, no es una política para hacer lo que hacíamos hasta ahora con más, sino tenemos que ser mucho más efectivos si queremos llegar a todos esos colectivos y a todos esos servicios. Yo creo que también nos toca, sobre todo las que estamos más en el ámbito de la incidencia política, empujar las temáticas. Podemos hablar del tema de vivienda, ¿no? De vivienda e infancia yo creo que se ha hablado muy poco. No aparece la infancia prácticamente en el plan de acción nacional, el del plan de vivienda nacional, no aparece apenas en la ley de vivienda, pero creemos que tenemos que empujar las temáticas que sean clave o que no se estén atendiendo especialmente por las comunidades autónomas, por las entidades locales, por la administración central. Creo que otra labor que podemos hacer las entidades es incorporar la participación infantil en todo el desarrollo de la garantía infantil. Lo que están diciendo los niños y las niñas, ya lo dijeron en el previo al evento de Valencia en Alcalá, pero lo están diciendo también en otros países, es que la mirada de la falta de acceso a servicios y los impactos que tienen los niños y las niñas es muy valiosa y es muy distintiva a veces de lo que dicen incluso sus propios padres. Y yo creo que también tenemos que participar muy activamente en los mecanismos, tanto del Plan Nacional de Acción a través del Observatorio de Infancia, pero yo espero que se abran otras oportunidades de participación o en la ejecución de los fondos del Fondo Social Europeo a través de los comités de seguimiento en los que participan muchas de las organizaciones que están en EAPN, pero también pues, a través del Observatorio de Infancia y otros espacios que nos pueden permitir que esta política a medio o largo plazo tenga efectividad. Y por último voy a dedicar 3 o 4 minutos a hablar de las barreras y lo voy a hacer porque creo que hay algunos aspectos que son interesantes y sobre todo para presentar un par de estudios que ya pondré en el chat, que tienen que ver con las barreras al acceso a servicios, ¿no? Ha habido un informe de la Comisión bastante reciente que precisamente se centra en el acceso de los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad a los servicios cubiertos por la garantía infantil, y creo que es bastante interesante pues, ese enfoque que distingue entre barreras financieras y las barreras no financieras. Ahí pueden entrar, desde luego, muchos tipos de barreras que tienen que ver con barreras burocráticas, con barreras incluso normativas y legales, que yo creo que es uno de los grandes problemas y donde debe tener un valor muy importante lo que dicen las organizaciones que trabajan con estos colectivos, en general en riesgo de pobreza, pero desde niños o familias
o niños y niñas con discapacidad, niños y niñas gitanos, niños y niñas migrantes que encuentran un montón de barreras, ¿no? Y ese tipo de barreras que en la sanidad, pues, bueno, por poner algún ejemplo, lo que identifica la Comisión Europea, pues, por supuesto, la sanidad, el coste de servicios no incluidos en la cartera sanitaria, especialmente para colectivos migrantes y especialmente para los hijos e hijas de migrantes que están en situación administrativa no reconocida administrativamente, pero también las listas de espera que nos afectan a todos, pero que afectan especialmente a los niños y las niñas y a las familias más vulnerables, ¿no? En la alimentación, por ejemplo, pues el incremento de los precios como barrera. También hay barreras no financieras que son más complicadas de abordar desde las políticas públicas, como hábitos inadecuados, ¿no? de consumo y de alimento, pero y en la vivienda, pues por supuesto, los límites de renta, por ejemplo, para acceder a las ayudas de vivienda, que son enormemente bajos, y el problema de la vivienda ya no solo cubre a la población en situación de pobreza, ¿no? Pero para terminar, sí hacer dos menciones un poco a los elementos de financiación. Por un lado, los fondos europeos, especialmente el Fondo Social Europeo, en el que España debe garantizar al menos un 5% de fondos orientados a que se lleve a cabo, a lograr los objetivos de la garantía infantil europea, pero también otros fondos que puedan apoyar estos objetivos, como puede ser el fondo, el FEDER, desde el punto de vista de la inversión, pero también los fondos de recuperación y reforma. Esto tiene virtudes porque pueden confluir la financiación de varios fondos, pero al final tiene para mí algunos problemas, ¿no? Algunos riesgos, y es que los fondos, digamos, más potentes, como el de recuperación y resiliencia, pues acaben, digamos, orientando los fondos que se van a dedicar en otros fondos como el Fondo Social Europeo. Y tienen un problema también porque los fondos de recuperación y resiliencia, que son los más potentes en cuanto a volumen, pues se van a acabar en unos pocos años. ¿Cómo garantizamos esa sostenibilidad de la financiación de la garantía infantil y, por supuesto, de otras políticas de lucha contra la pobreza? Y otro de los problemas que veo yo en este tipo de financiación es que muchas comunidades, por lo menos el panorama que tenemos desde UNICEF, han orientado esos fondos a financiar servicios que ya tenían, ¿no? Y eso me parece un problema en el sentido que el propósito de la garantía infantil es transformar esos servicios de manera que sean mucho más accesibles por todos los niños y especialmente los niños en situación de vulnerabilidad, en situación de pobreza. Entonces, ¿cómo conseguir que esos fondos tengan un efecto transformador y no simplemente financien, digamos, los gaps en financiación, que somos conscientes que lo tienen, pues tanto las administraciones públicas, tanto a nivel nacional, pero especialmente a nivel autonómico y local? Y como también me he alargado un poco y no quiero pecar de excederme, pues voy a dejar aquí la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Antes de dar paso a Débora, quería recordaros, como está haciendo Siara en el chat, que al final de las intervenciones tendremos 15 minutillos para poder preguntar también a Sara y John, debatir, y que vayáis dejando vuestras preguntas, dudas en el chat si es posible, o abriremos también un turno para poder preguntar en directo. A continuación seguimos con Débora Quiroga. Queríamos abordar contigo cuáles son los factores de riesgo más urgentes para abordar en los hogares con menores y si estos son específicos, son distintos a los del resto de hogares. Volvemos a la cuestión de las políticas públicas, cómo desarrollar políticas dirigidas a luchar de manera específica contra la transmisión intergeneracional de la pobreza, de la que hablaba Sara y John hace un momento, y que aborden de manera integral todos los factores potencialmente transmisores de la pobreza y de qué forma se trabaja en vuestra entidad para lograr el diseño de políticas contando con la participación infantil. Adelante, Débora.
Hola, pues buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Voy a compartir una presentación porque tengo algunas cosas que yo creo que se entienden mejor de manera visual. A ver, creo que es esta. ¿La veis bien, la presentación? Sí, se ve. ¿Sí? Vale, y puedo pasar las diapositivas bien, ¿verdad? A ver, A ver. estamos en la Sí. portada. Pero Bien, ya ha pasado una, ¿se ve bien? sí. Vale, perfecto. Bueno, pues no voy a incidir una vez más sobre los datos porque creo que se han hablado mucho sobre ellos, sobre la situación de España de los menores en situación de AROPE, que históricamente, a excepción del 2008, nunca han bajado del 30%, de la situación de pobreza entre los menores, que nunca ha bajado del 26% desde que se tienen datos, y de la carencia material severa, que actualmente estamos en el dato más alto de toda la serie histórica, es decir, los datos son como muy impactantes. Entonces, la pregunta que se está haciendo en este seminario es un poco, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hemos conseguido eso, bajar nunca del 30%? ¿Por qué no hemos conseguido nunca bajar del 26% en pobreza infantil? Bueno, pues uno de los motivos es porque se invierte poco. Quiero decir, es tan sencillo como es. Aquí tenemos un diagrama en el que se ve cómo logra, las referencias sociales, cómo logran disminuir la pobreza. Como sabemos, la pobreza infantil en España está en el número 1. En España se invierte aproximadamente el 1,6% del PIB, cuando en Europa la media está en el 2,5%, es decir, estamos muy lejos. Las transferencias de ayudas sociales se estima que llegaron aproximadamente el año pasado a un 8% de los niños y niñas, y solo han logrado bajar la pobreza en 7,5%. Es decir, se invierte poco y además en teoría lo estamos haciendo de una forma muy poco eficiente. No estamos consiguiendo llegar a todos los niños y niñas. Aquí también yo creo que es importante ver dentro de los niños y niñas en pobreza también hay que tener en cuenta cuáles son los mayores factores de riesgo, es decir, cuáles son los más a los que más les está, los niños más empobrecidos entre los niños pobres, ¿no? Entonces, algunas de las características son los niños que viven en zonas rurales, que tienen actualmente una tasa de pobreza mayor y además han sufrido el mayor aumento de pobreza del indicador. Luego los adolescentes, que os enseñaré más adelante un diagrama, pero bueno, los adolescentes de 13 y 17 años son los más vulnerables, son los que tienen tasas de AROPE mucho más altas. La nacionalidad de los progenitores, que también se relaciona mucho con la transmisión intergeneracional de la pobreza, y entonces aquí vemos que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes cuyos padres o madres son de origen extranjero están en riesgo de pobreza y exclusión social. Aquí está el gráfico que os comentaba sobre el AROPE por grupos de edad, y se puede observar cómo el grupo de edad de 13 a 17 años siempre ha tenido datos mucho más altos que el resto de los grupos de edad, excepto curiosamente en el 2020, en el cual todos se juntan. ¿Por qué es esto? En teoría, una de las hipótesis que tenemos es precisamente porque las ayudas del escudo social se dieron de manera igualitaria, es decir, no había que presentar papeles, no había solicitudes específicas, por lo cual llegó a todos y consiguió que se llegara también a los adolescentes. Además, estoy incidiendo en esto porque creo que es un grupo social muy abandonado, que no se está teniendo mucho en cuenta. Incluso, por ejemplo, las ayudas por hijo a cargo actualmente que van, el complemento por hijo a cargo del ingreso mínimo vital, hasta los 3 años son 115 euros y de repente a partir de los 6 se da solamente 57. Es decir, hay un salto de ayudas muy grandes y muchas veces estos adolescentes están quedando fuera, además de prácticamente todas las ayudas, todas las cosas no llegan al bono cultural, no llegan a nada, están como en una edad intermedia en la cual están siendo como, se les está dejando de forma muy desfavorecida. Luego, obviamente, las familias monoparentales, el 49,1%, ha disminuido este año, pero siempre han tenido como las tasas más altas. Las familias vulnerables numerosas, es decir, aquellas que tienen más de 3 hijos y especialmente las que tienen, o sea, aquellas que tienen 3 hijos y especialmente las que tienen más de 3 hijos, son las que se presentan como grados de vulnerabilidad mucho más alta, y también influye mucho, y esto también se relaciona con la transmisión internacional de la pobreza, los estudios de los progenitores. 8 de cada 10 niños o niñas cuyos padres o madres tenían estudios primarios están en riesgo de exclusión social. Entre los factores de riesgo, bueno, ya lo hemos mencionado, creo que se ha hablado mucho de las carencias materiales, pero bueno, me gustaría como hablar sobre todo de los que no pueden permitirse una comida de carne, pollo o pescado al día, que
Actualmente es uno de los datos más altos también históricamente que hemos tenido. Y quiero decir, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos están llegando? Bueno, hay que tener en cuenta como muchos factores, entre ellos, por ejemplo, que el 18% de las escuelas de primaria no tienen comedor escolar. Es decir, ya estamos hablando ya no solo de un problema, sino de un problema estructural. Es decir, muchas veces que ni tan siquiera uno de los sistemas que hay para aliviar este tipo de problemáticas no llegan a niños y niñas. Insisto, un 18% no tienen comedor escolar de los centros de primaria, y los de centros de secundaria ya ni te hablo, porque lo que suelen tener es como una cafetería, por lo cual estamos quitando un sistema fácil de dar acceso, o fácil, bueno, más sencillo, de dar acceso a alimentación a niños y niñas y adolescentes, que directamente a partir de los 12 años los estamos eliminando. Luego también las dificultades para llegar al fin del mes, que es el 52,1% entre los hogares con niños y niñas y adolescentes, que también se relaciona mucho con lo que estábamos hablando de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, estamos en niveles muy altos. Me gustaría que pensaras estos datos no solo con lo que tenemos actualmente, sino sabiendo los datos que tenemos de transmisión intergeneracional de la pobreza, también del futuro que nos espera. Es decir, estos son los datos de estos niños de hoy que seguramente ya están en pobreza porque sus progenitores y sus abuelos ya estaban en pobreza, y seguramente en el futuro tienen más posibilidades también de ser pobres, ¿no? Y sobre los factores de riesgo, os he añadido aquí una tablita que ponía las carencias materiales por tipos de familia, para demostrar que los datos ya de por sí son muy altos, pero es que hay que tener en cuenta que en algunos casos incluso se llegan a duplicar cuando hablamos de familias monoparentales. Sobre los factores de riesgo, bueno, ya se ha comentado mucho que son vivienda, la vivienda, etcétera. Por ejemplo, en el tema de la vivienda, lo que estamos viendo es que los regímenes de tenencia para los menores de 18 años, la vivienda en propiedad cada vez se aleja más entre los hogares que tienen menores de 18 años. Es una tendencia que va en aumento, y hay que recordar que la vivienda en propiedad suele ser mucho más segura que la vivienda en alquiler, porque no es tan riesgoso. Es decir, tienes como más posibilidades en el caso incluso de no poder pagarla, de devolverla, de alquilarla, de poder alquilar habitaciones, etcétera. Que el alquiler, que si te suben el alquiler y no lo puedes pagar, te obligan directamente a irte. Y luego además también hay que ver cómo la relación con pobreza es totalmente embonados, ¿no? El cómo en el primer quintil, los menores de 18 años en el primer quintil viven más de alquiler, y sin embargo los del quinto quintil como más viven es en propiedad. Es decir, hay un grave problema de pobreza al respecto. Luego también el sobrecosto de vivienda, es decir, aquellos hogares que tienen que dedicar más del 40% de su renta para mantener la vivienda, que España es el cuarto país de la Unión Europea con más menores de 18 años que sufren de la sobrecarga de vivienda. Y bueno, también hemos hablado del tema del acceso a la educación, el cual aquí lo voy a dividir como en dos temas, que es la educación de 0 a 3, que ya mencionaba Gabriel como uno de los aspectos más importantes, que simplemente en España 6 de cada 10 niños no tienen acceso al primer ciclo de educación primaria, y luego además las becas para este tipo de educación solo lo reciben el 26,3% de los niños y niñas con las rentas más bajas, cuando este dato para las mayores rentas son del 62,5%. Y también os he añadido una tabla sobre la tasa de abandono prematuro según cuartiles de renta, en el cual podemos ver cómo hay también una relación totalmente... hemos ido consiguiendo disminuyéndola, pero aún así la diferencia entre cuartiles es como muy significativa. Es decir, realmente todos estos problemas atacan más a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Entonces, teniendo esto en cuenta un poco, ¿qué características debería tener una política pública basada en la infancia? Pues lo primero es que tenga referencia a la infancia, es decir, la infancia debería ser un elemento transversal que estuviera en diversas políticas públicas. Como decía Gabriel, por ejemplo, en la nueva ley de vivienda los niños prácticamente no aparecen, y aparecen como con términos muy confusos y como, o sea, no está pensado. Igual que muchas veces en las políticas públicas actualmente se ponen muchos indicadores de género, por ejemplo, creo que sería interesante que empezaran a poner, por ejemplo, indicadores de infancia, de vulnerabilidad. Dotar presupuestariamente a las políticas, muy importante, se están haciendo muchas políticas, y luego nadie dice de dónde van a salir esos presupuestos. Se me ocurre, no
no está tan relacionado con la pobreza y la exclusión, pero la OMPIBI, por ejemplo, no tiene presupuesto. Entonces, es como, son muy buenas intenciones, son muy buenas ideas, pero ¿cómo se van a llevar a cabo? Tener en cuenta los indicadores más importantes sobre transmisión de la pobreza y sobre pobreza, es decir, intentar ir a por a focalizarlos también, especialmente en estos menores que estoy mencionando, que están en mayores riesgos. No ha añadido, por ejemplo, los menores de gitanos, o sea, no tenemos datos actualizados, pero cada vez que se proporcionan datos, que suelen ser de estudios ad hoc, los niveles de pobreza son altísimos. El carácter universal, y me refiero a, ya sabemos que muchas políticas públicas no están llegando, el ingreso mínimo vital, el problema del no take up, muchas políticas públicas no están llegando. Entonces, muchas veces hay que plantearse si dando un carácter universal a todos los niños y niñas conseguimos llegar a los menores con más vulnerabilidad. Tenemos, junto con Save the Children y con UNICEF, la idea de, por ejemplo, dar un apoyo a la crianza que sea deducible, con deducciones reembolsables a partir del IRPF, que podrían ser de carácter universal, que según estudios que hemos hecho son los que más llegan y son más efectivos en la lucha contra la pobreza. Y luego lo que hemos dicho también varias veces de simplificación del sistema de acceso y la importancia de la participación. Una de las últimas preguntas que nos preguntabais era cómo estábamos haciendo la participación infantil dentro de nuestra organización. Lo primero es que nosotros seguimos la Convención de Derechos de la Infancia, en el cual en ella se dice que los niños y niñas son ciudadanos de pleno derecho, es decir, tienen que ser sujetos activos de todos aquellos temas que les conciernen. Entonces, para esto hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta su opinión y las cuestiones que les afectan. Y muchas veces esto se hace como una metodología, es decir, muchas veces se entiende la participación como, bueno, pues preguntamos a los niños y ya tenemos la información, pero también hay que entenderlo como una herramienta de empoderamiento y además para ayudar a enseñar a los niños precisamente a ser ciudadanos activos, es decir, que aprendan a observar, a analizar y proponer, es decir, no es simplemente hablar sobre un problema, sino que lo puedan analizar y estudiar en todas sus dimensiones. En este sentido, también es muy importante crear procesos participativos a través de consulta. Para ello es muy importante el tener materiales adaptados, tanto a la edad como a las características de los niños. Y cuando yo digo materiales adaptados, me refiero no solo a los materiales con los cuales se trabajan en los grupos de participación que tenemos desde la organización, que los grupos de niños y niñas pueden ir trabajando, sino también que dar a los niños materiales en los cuales ellos puedan entender políticas públicas que les afectan. Por ejemplo, se hizo una versión adaptada de la garantía infantil para que ellos pudieran entender en que según sus edades se les hacen materiales adaptados sobre los derechos del niño, por ejemplo, atados a sus edades, es decir, toda aquella información que les pueda además ayudar precisamente a analizar y observar la realidad de una manera crítica. Y también es muy importante la labor de incidencia, que sean los propios niños y niñas los que puedan como transmitir las ideas y las reflexiones que ellos han hecho en sus trabajos grupales. Entonces, por ejemplo, ahora el Día del Niño, que es el día 20, vamos a llevar a los niños y niñas bueno, os lo voy a enseñar. Este año, cada año, desde la plataforma de infancia trabajamos una temática, es decir, muchas veces son más transversales y este año justamente ha sido la infancia y pobreza. Entonces, se convoca, hay un proceso de inscripción en el cual grupos de niños los que quieran, es decir, no tienen por qué formar parte de nuestras organizaciones, pueden participar. Se envían una serie de materiales, se les decide si ellos tienen como personas que puedan como guiar y ayudar a los grupos o si no, tenemos educadores especiales que se pueden mover para ayudar con estos grupos con los niños y se suben todas las conclusiones, las reflexiones, los materiales que ellos han creado, se sistematizan y luego finalmente se dan a conocer. Los vamos a dar a conocer en el Ministerio el día 20, en el cual los propios niños y niñas van a transmitir a sus políticos sus reflexiones sobre la pobreza infantil. Y también yo creo que es importante, y yo lo he visto varias veces cuando hablamos de participación infantil, la apertura de los políticos, porque muchas veces los políticos les tratan como cierta condescendencia, es decir, hay como, ay, mira qué mono el niño que está hablando de
y no se está, muchas veces no toman en cuenta lo que se dice. Es decir, es importante que también empecemos a tener una sensibilización de que lo que los niños te están diciendo es realmente, están hablando de sus realidades y es importante como tenerlas en cuenta. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Débora. Vamos a dar paso a la última intervención antes del turno de preguntas. Con Raúl nos gustaría hablar de la evolución de la pobreza y de la exclusión social en los últimos años en España. También hacer balance de qué medidas serían eficaces, ¿no?, para frenar esta transmisión intergeneracional de la pobreza de la que estamos hablando y qué medidas propondrían. ¿Y cómo cree que el sistema educativo del que se ha hablado desde la introducción de este seminario puede tomar esa fuerza, ¿no?, para prevenir la pobreza, pues teniendo en cuenta también los datos que nos facilita la APN, cuando los estudios superiores no suponen, digamos, un atenuante para acabar una situación de pobreza o de exclusión? Adelante, Raúl. Muchas gracias, Sara. Gracias a toda la organización, a EAPN, por la invitación y muchas gracias a las personas que me han precedido, en especial a Sara, a Débora y a Gabriel. Voy a intentar complementar algunos de los elementos que se han ido compartiendo en asuntos previos y responder a las preguntas que se me planteaban directamente. En primer lugar, a la hora de caracterizar, ¿ha pasado la pantalla para que todo el mundo lo vea? Sí, yo creo que sí. Vale. Sí, ¿verdad? Se mueve en la pantalla. Vale, pues muchas gracias. A la hora de caracterizar la evolución en los términos de pobreza y de exclusión social en nuestro país, conviene tener en cuenta que venimos de una situación de hace 40, 50 años donde las condiciones de vida estaban marcadas por la escasez y por la pobreza y la privación material, a una situación a día de hoy donde las condiciones de vida ya no están basadas o marcadas por la escasez y un poco menos marcadas por la pobreza y notablemente reflejadas y condicionadas por las cuestiones de la exclusión social en todas sus dimensiones. Quiero decir, las condiciones de vida de hoy en día, primero, no responden a una falta de recursos, hay recursos de sobra, están muy mal distribuidos, y las condiciones de vida de hoy en día no se explican solamente desde la privación material, sino que se tienen que explicar desde todas las dimensiones que conciernen a la exclusión social. Hablamos de la vivienda, hablamos de la salud, de la educación, de la participación social y política, de la soledad, del conflicto social, del empleo y, por supuesto, también de la cuestión económica, de la pobreza más económica. Si adoptamos esta mirada, comprendemos dos cosas. Comprendemos, en primer lugar, que en los últimos años lo que ha ocurrido es un incremento de las personas, de la población expuesta a circunstancias de exclusión social. Las sucesivas crisis que hemos ido teniendo ha hecho que el número total de personas expuestas a la exclusión social se haya incrementado. Y se haya incrementado especialmente las personas expuestas a la exclusión social más severa. Esta evolución en las condiciones de vida tiene que ver con la falta de integración social, con la falta de participación de ciudadanía social y política de una parte importante de la sociedad. Una parte importante de la sociedad que se queda fuera por una cuestión económica, de falta de recursos, pero por otros elementos están condicionando ese resultado de la ecuación. Y voy a incidir en dos elementos que planteaban Gabriel y Débora. La cuestión de la vivienda. Es verdad que se han incrementado los ingresos en los últimos 3-4 años en términos de salarios. Es verdad que se han incrementado de una manera muy desigual. Pero también es verdad que los costes que las familias tienen que dedicar a la vivienda y a los suministros de estas han incrementado mucho más que el incremento de los ingresos vía las rentas salariales. Por tanto, en esta mirada a la pobreza y a la exclusión social, hay que tener en cuenta esta evolución negativa y este mayor peso cada vez más importante del problema de la vivienda. La vivienda se ha convertido en un pozo sin fondo para las familias y a medida que se incrementan los ingresos, se incrementa lo que tiene que dedicarse a ese pozo sin fondo. Y las familias con hijos son las que están más expuestas a esta realidad por la etapa vital en la que se encuentran, una etapa vital en la que todavía afrontan las primeras cuestiones de vivienda, los primeros pagos de una vivienda en compra y los pagos más cambiantes de las viviendas en alquiler. Hecha esta primera aproximación,
me gustaría complementar esta imagen sobre la pobreza y la exclusión social con un balance. Un balance basado en 5 ideas. La primera es que cada vez sabemos y tenemos evidencia empírica de que la infancia es muy importante, que todas las privaciones que sufren las personas durante la infancia afectan al desarrollo de la etapa adulta, a nivel de todo tipo, a nivel educativo, a nivel de salud, a nivel cognitivo. Es decir, todo el desarrollo de las personas se encuentra muy marcado por esa primera etapa de la infancia. Segunda cuestión, el techo de cristal, la falta de movilidad social ascendente entre los grupos más pobres, ¿no? En tercer lugar, que la desigualdad no es una cuestión de diferencias solamente entre ricos y pobres, que la desigualdad más grave, más hiriente y que genera mayor exclusión social es la que se produce entre los pobres y la clase media, aquella que les separa de los elementos estándares de la sociedad y que les impide una participación social normalizada. Un cuarto elemento y un quinto elemento que los voy a juntar, aunque Sara nos ha hablado mucho y muy bien, quiero volver a señalar la influencia que tiene el nivel de estudios de los progenitores en el logro educativo de las personas, de los hijos, y también en las dificultades económicas que esos hijos afrontan. Junto a eso, la influencia de las dificultades económicas pasadas en las dificultades económicas presentes. Estos dos elementos, de alguna forma, cristalizan lo que es el núcleo de la transmisión intergeneracional de la pobreza, que no es ni más ni menos que la movilidad social imperfecta que se produce entre las distintas plantas de este edificio social. Vivimos en una sociedad con techos pegajosos, los de la quinta planta son los que más renta tienen, pocas veces salen de ella, y con suelos pegajosos, los de la primera planta pocas veces consiguen salir también de esa primera planta. Entre las plantas intermedias, una movilidad social más o menos fuerte, pero marcada por este fenómeno, por el de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto es, lo explicaba a Sara, es cuando el ascensor social no para en las plantas más bajas. Pero a nosotros nos gusta añadirle un elemento, y es que cuando finalmente para, nos encontramos con una serie de ladrillos que nos impiden acceder a ese ascensor social. Y en estos ladrillos es donde reconocemos los elementos que Sara nos ha explicado también. La cuestión educativa, la cuestión de la renta en las familias de origen, las ocupaciones que los progenitores tienen, aquellos hábitos y actitudes y comportamientos que transmite la familia, el lugar donde se vive, no es lo mismo un barrio que otro, y por supuesto también el capital social, esa red social que hace que las personas tengan más o menos facilidades para superar esas circunstancias de dificultad en su infancia. La mala noticia es que, pese a ser conscientes cada vez más de la transmisión intergeneracional de la pobreza, no hemos conseguido frenarla. Y los datos del año 2005, 2011 y 2019 nos indican que, lejos de frenar esta transmisión, ha ido agrandándose. En 2005 se multiplicaba por 1,5 la posibilidad de no alcanzar la ESO desde un origen pobre, y es de 1,9 en 2019. En 2005 el origen pobre multiplicaba por 2 el riesgo de ser pobre, y en el 2019 lo multiplicaba por 2,2. En 2005 el origen de fuera de la Unión Europea multiplicaba el riesgo de ser pobre por 2, y en 2019 sigue multiplicándolo por 2. A todo esto hay que añadirle que la crisis de la COVID y la crisis de los precios ha incrementado ciertos factores que lo que hacen es ahondar en esa transmisión intergeneracional. Intentando responder a alguna de las preguntas que se planteaba es, el nivel de estudios, la mejora del nivel de estudios no previene lo suficiente de la pobreza o de la exclusión social. Efectivamente, no nos previene suficientemente. Es verdad que sigue habiendo una mayor protección entre aquellas personas que tienen mayores ingresos. Pero la pregunta que nosotros queremos traer a colación es, ¿a igualdad de estudios tenemos las mismas oportunidades? Y aquí la respuesta es no, es falso que un mismo nivel de estudios nos genere las mismas oportunidades. Este estudio de Bernardi y Gil Hernández nos muestra que ante mismos niveles educativos es la ocupación de los progenitores, y concretamente la del padre, la que nos genera hasta 500 euros de diferencia en el salario que cobramos con mismos niveles de estudios. Nos encontramos, por ejemplo, como los hijos de las élites, entre comillas, directivos, políticos, abogados, profesores universitarios, con mismos estudios, ya sean secundarios, graduados universitarios o posgraduados, obtienen hasta 500 euros más allá de las otras personas. Pero además, y de una forma muy importante, el origen pobre de las familias está influyendo directamente a la salud.
El informe que se hace en Cataluña, cuya referencia estoy mostrando, muestra cómo existe un efecto directo del origen social en la salud. Se evalúan 29 patologías y se observa que en 25 de ellas hay un mayor riesgo de sufrirlas cuando vienes de una familia pobre. La probabilidad, por tanto, de padecer enfermedades se multiplica por 1,8 entre los menores de 15 años que tienen un origen pobre. Esto es una cuestión muy relevante porque si elevamos el nivel socioeconómico de esa capa pobre al nivel más o menos medio, en torno a la mediana, estaríamos ahorrando 141.000 procesos patológicos solo en Cataluña y solo entre la población menor de 15 años. Todo esto nos lleva a plantearnos qué retos tenemos para ser frenos de esa transmisión intergeneracional de la pobreza. Y el primero de ellos es no ser tan ingenuos pensando que en un proceso social, en un fenómeno social multidimensional, con que toquemos solamente una de las palanquitas, habremos resuelto la cuestión de la transmisión intergeneracional de la pobreza. Quien piense que llegando a un ingreso mínimo vital, quien piense que con una beca de comedor, quien piense que con un refuerzo educativo, quien piense que con un solo elemento somos ya ese freno, se está equivocando, se está mintiendo a sí mismo. La propia multidimensionalidad del fenómeno nos exige intervención y políticas multidimensionales para actuar de una forma coordinada. Nosotros siempre nos gusta decirle a la política pública lo que tiene que hacer, pero hoy queremos decirle también a la acción social lo que tiene que hacer, porque creemos que somos responsables también de estas circunstancias y de no estar frenando esta realidad en los últimos años. Al sistema público, a la administración pública, es importante ponerle el foco en el sistema educativo. No está siendo capaz de compensar las desigualdades de partida de la población infantil. Vivimos en un sistema que está incrementando, está amplificando esas desigualdades. Cuando vamos a un sistema educativo, por ejemplo, bilingüe, algo en principio positivo, con unos progenitores que ni tienen conocimientos para apoyar en esa educación, ni tienen recursos para pagar un profesor o una academia para apoyar en esa educación, estamos creando mayor distancia, mayor desigualdad en ese logro educativo. Por poner solamente un ejemplo y no enrollarme mucho, la inversión en políticas sociales sigue siendo de risa. Los datos que ofrezco son antiguos, pero no hemos mejorado considerablemente. Mientras que la media de la Unión Europea se invertían 100 euros en prestaciones por hijo a cargo, en España se invertían 22 euros. Mientras en la Unión Europea se invertían 100 euros en rentas mínimas de inserción, en España se invertían 23 euros. Estamos enfrentándonos ante una política insuficientemente dotada, a unas prestaciones a la familia y a la infancia irrisorias y que necesariamente tienen que pasar por el punto que planteaba Débora un momento. Prestaciones a la crianza, prestaciones universales que acompañen esa etapa vital durante los años más importantes. Nadie cuestiona el apoyo a las personas mayores, claro que no, ni queremos cuestionarlo. Deberíamos de no cuestionar el apoyo a la crianza como etapa crucial para el presente y para el futuro, como etapa crucial para las familias, pero para el conjunto de la sociedad, puesto que estos niños y estas niñas constituyen el futuro de la sociedad. Una política de vivienda y urbanismo que deje de estigmatizar, de crear guetos y de acumular personas en situaciones de pobreza en un mismo lugar, lo que no solamente genera un estigma, sino que además genera una imposibilidad de contar con un capital social diverso que nos apoye en las circunstancias o en los problemas que vamos teniendo. Y, por supuesto, asegurar el doble derecho de los servicios sociales. Ya está bien de pensar que una prestación económica, que ojalá llegara a todo el mundo que la necesita, que es la primera barrera que tenemos, es suficiente. Necesitamos un trabajo social, una intervención socioeducativa que acompañe a estas familias, que muchas de ellas llevan un tiempo en situación de cronicidad, en esa pobreza, esa exclusión social, y que necesitan un trabajo y unas oportunidades para salir de ello. Y terminando ya, también tenemos que mirarnos a la acción social. Creo que aquí estamos muchas personas de entidades que trabajamos con familia, con infancia, y lo primero que tenemos que recordarnos es que tenemos que seguir denunciando las causas de la injusticia, sea quien gobierna, sea quien gobierne y sea quien gestione las subvenciones públicas. Tenemos que denunciar la injusticia reconociendo las cosas positivas que se realizan, pero denunciando todas las que quedan por hacer. Y luego entrar en una mirada de trabajo desde los derechos humanos. No podemos trabajar desde una mirada que no tenga en cuenta que es el derecho humano lo que estamos priorizando.
una apuesta por la intervención integral. Si decíamos que en la transmisión internacional de la pobreza y en la pobreza infantil son muchas dimensiones las que tenemos, no podemos generar intervenciones fragmentadas. Necesitamos intervenciones que recorran todos los programas, que sean servicios incluyentes y que sumen. Y evidentemente no tenemos la capacidad de intervenir en todo, lo cual nos lleva a la necesidad de intervenir conjuntamente. Si yo soy capaz de apoyar a una persona, a una familia en la vivienda, tiene que haber otra entidad que apoye a esa familia en las necesidades de atención psicológica que siguen sin estar en el catálogo de la Seguridad Social. Esa complementariedad es fundamental en cualquiera de estos procesos. Un acompañamiento desde lo vivencial. Cuando acompañamos a las personas desde lo vivencial, nos damos cuenta que generar un campamento de verano para niños pobres es hundirles aún más en esas circunstancias de pobreza e incrementar sus riesgos de transmisión intergeneracional de la pobreza. Si lo afrontamos desde lo vivencial, nos damos cuenta de que necesitamos integrar a esos niños en campamentos del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, en los campamentos normales, y si se necesitan de apoyos específicos, complementar esos apoyos específicos, pero no estar creando servicios para los pobres, solo para los pobres. Participación y escucha, en esta parte los compañeros de la plataforma lo tienen clarísimo y UNICEF también, con lo cual han dicho mucho y no quiero aportar más, pero sí quiero terminar hablando de la comunidad, con sentido de comunidad, desde espacios inclusivos y acogedores, ¿no? Tratando de recordarnos que hay cosas que las leyes no pueden hacer. ¿Que las leyes tienen mucha responsabilidad? Por supuesto que sí, exijámoslo, tienen que ser los ganantes de derechos, pero hay cosas que tienen que ver con la comunidad, con conseguir echar raíces, con conseguir que las personas se sientan apoyadas codo con codo y en un contexto en el cual puedan salir adelante y no sea solamente una mera relación técnica o una mera relación de prestación o de derecho asegurado por la Administración. Disculpa, ha sido muy rápido, pero gracias. Muchas gracias, Raúl, por este cierre en el que has hablado de la necesidad de denuncia de justicia, de un enfoque de derechos humanos y centrado en la experiencia. Creo que son puntos fundamentales para cerrar estas intervenciones. Invitamos de nuevo a los y las participantes a hacer sus preguntas o comentarios. Tenemos un comentario en el chat, que es un comentario, no sé si Rocío García, que es quien lo ha hecho, querría profundizar en esta pregunta, en esta observación, que es sobre la situación que se vive en los asentamientos, ¿no? Que está muy relacionado con la vivienda, de la que tanto se ha hablado, y que alcanza el 99% de la pobreza infantil en el caso de los asentamientos. Si hay más preguntas, voy a levantar. ¿Sí? Si podéis levantar la mano o hablar directamente, si ahora os iría dando... Sí, Rocío García creo que es la que está escribiendo por el chat. No sé si quiere abrir micro y poner la cámara y hablar directamente, si se anima. Bueno, si no, podemos Ahí, leerla. Sí, ahí la he tenemos. tardado un poquito en abrir. Bienvenida. Hola, buenos días. No, solo he hecho dos menciones que a mí me parecen importantes resaltar en relación a la pobreza. Una es la situación, o sea, a todos los efectos que habéis planteado, gracias, porque la foto es muy sintética y la verdad que nos ayuda a entender el contexto. Solo añadir la realidad de los asentamientos de chabolistas. Vemos cómo los asentamientos están distribuidos por el conjunto del Estado español y cuando hablamos de pobreza ahí es que se triplica. En un reciente análisis hemos analizado que prácticamente afecta al 99% de la población infantil que vive en estos asentamientos. Es decir, que es bueno, un poco aportar esta cuestión a los efectos que habéis señalado con respecto a la vivienda, que por supuesto es así, pero es que además en estos entornos estamos hablando de prácticamente el 100% de la pobreza en la infancia. Y otra cuestión que también quería señalar es el efecto de la poca inversión en la escuela pública y cómo la escuela pública está generando centros segregados donde la repercusión que tiene en las expectativas de futuro, en la educación y el efecto que esto causa en la falta de oportunidades de futuro, es decir, también es un elemento importante
que nos deberíamos, o sea, de tener muy presente en todo lo que tiene que ver con la reivindicación de políticas públicas y en consecuencia lo que afecta a esto a los centros públicos. Nada más, gracias. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Si queréis comentar esta intervención de Rocío. Bueno, si queréis, yo no sé si te referirás, me imagino, que al informe sobre asentamientos del secretariado gitano, que además, por completar lo que ha dicho la compañera, ellos decían que el 50% de la población que vive en asentamientos son niños. Y además eran niños muy pequeños, no me acuerdo exactamente del porcentaje, pero eran niños muy pequeños, por lo cual sí, totalmente cierto lo que dice la compañera, que es un problema inmenso y al cual además no se está cediendo por todos estos problemas de no de CAP, las dificultades de acceso a las ayudas, etcétera. Y también, bueno, lo que hablaba de los menores gitanos, que precisamente los temas de segregación también tienen unas tasas altísimas. Sí, Marta Abascal había puesto otro comentario por el chat, o es más bien una pregunta. No sé si quiere hacerla a viva voz por aquí o la leemos directamente. No sé si va alguien en concreto. Marta. Ah, vale, que no puede activar el micro. Vale, perfecto. Nada, Marta hacía la pregunta en el chat que qué se podría hacer desde los centros educativos, siendo estos en muchas ocasiones un agente de detección de pobreza en la infancia. No sé, yo si queréis puedo dar alguna idea. Yo no soy experto en educación especialmente, pero sí es verdad que cuando vemos esos niveles de segregación, los tipos de actuaciones son complejos siempre, ¿no? Es verdad que hemos visto como el sistema educativo, especialmente el sistema educativo, se ha ido desfinanciando, especialmente en algunos territorios, y sobre todo han desaparecido, sobre todo a partir de la crisis de 2008-2010, han desaparecido todos esos profesionales que estaban en el ámbito educativo que precisamente intervenían en las situaciones tanto de riesgo de los niños como de problemas sociales. Han desaparecido los centros educativos, los trabajadores sociales, los educadores sociales, incluso los psicólogos, en un momento precisamente en el que esa demanda es muy alta. Esa falta de profesionales de acompañamiento que estaban en los centros y que ahora pues se ha reducido muchísimo, incluso han desaparecido, hacían una labor fundamental. Otra cosa fundamental que siempre es compleja es la mejor, digamos, coordinación entre el sistema educativo y el sistema de servicios sociales, ¿no? Es decir, muchas veces en los centros educativos, y yo por mi experiencia de estar en un consejo escolar, la relación con los servicios sociales es inexistente, incluso cuando se tienen que denunciar situaciones de riesgo o de riesgo social o de riesgo de alguna familia muy evidentes. O sea, no se sabe cuáles son los canales, la interlocución muchas veces es complicada y la respuesta, y yo creo que esa mejor coordinación, no quería hablar de integración, pero es clave, ¿no? Y es clave también para la garantía infantil europea, ¿no? Por volver al tema que he abordado, esa relación entre servicios es potente. Y luego yo avanzo una idea que también es compleja porque tiene también sus matices, que es por qué en algunos sitios como Estados Unidos, que no es precisamente el país de la igualdad de oportunidades, se proporciona apoyo, hay muchas políticas, no en todos los estados, es verdad, pero se proporciona apoyo especial a esos centros donde confluyen muchas situaciones de vulnerabilidad en los niños y las niñas, y en este país los mejores profesores y profesoras lo que hacen es huir de esos centros cuando precisamente a lo mejor su labor pedagógica o educativa tendría mucho más valor, ¿no? Entonces, todo esto ya tiene que ver con un tema mucho más complejo que es la carrera educativa, pero como en Estados Unidos se promociona, se paga más a los profesores que tienen esas capacidades de intervenir
en situaciones más complejas, sociales, de pobreza. Y aquí lo que ocurre es que precisamente no se segregan solo los alumnos, también se segregan los profesores. Es decir, que al final los profesores que llegan a estos centros que están segregados y que tienen más problemas hacen lo posible por irse cuanto antes porque no tienen ningún incentivo para permanecer en ellos, ¿no? Entonces, bueno, eran simplemente 3 ideas. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una última pregunta. Bacar Cámara, que ha levantado la mano, si puede intervenir. Hola, buenos días. No sé si me escucháis. Sí, te oímos, Bacar. Nada, que bueno, primero daros gracias por ese encuentro, se puede llamar más o menos. Bueno, en principio yo trabajo en la fundación que es Fundación CEPAIM. A nivel estatal estamos actualmente en todos los lados, estamos en Soria. Y bueno, pues mi pregunta, bueno, sería pregunta y un poco también de cuestión, ¿no? Yo de verdad que todo lo que habéis comentado o lo que también intervenientes que han comentado cosas muy interesantes, yo creo que bueno, pues es de preocupar a nivel europeo de todo lo que vemos, de esa falta de atención a lo que es a la infancia, precisamente a los que son de familias en situaciones de vulnerabilidad. Para comentar desde mi punto de vista, yo lo que veo de mi generación, de los que yo soy inmigrante, soy de Guinea-Bissau. Desde el tiempo que estoy en España, es año 98, para venir para acá, mi generación, principalmente los que somos de aquellos años para venir hasta aquí, veo que el factor de pobreza se repite mucho más en los que tenemos hijos aquí y los que incluso algunos ya son abuelos, ¿no? Y ese factor de pobreza se va repitiendo, cosa que también salió aquí en ese encuentro, ¿no? Y lo que acaba de comentar el compañero que acaba de salir ahora, de lo que estamos viendo, si realmente decimos que vamos a luchar por lo que es en contra de esa lacra que es pobreza infantil, si al mismo tiempo estamos viendo que se recorta servicios de atención social, o sea, servicios sociales, mi pregunta es si habrá otro plan nuevo, porque desde luego si vemos que está recortando y ha recortado hasta aquí cosas que realmente podría funcionar para ayudar a esa primera etapa de infancia a las familias en situaciones de vulnerabilidad, y yo, mi duda es qué proyecto tendrá Europa para realmente apretar a España como bueno, siendo uno de los países que ya se nota que hay un porcentaje mucho alto de lo que es esa parte de pobreza infantil. Entonces, no sé, también de decir si hay proyectos que se va a implementar para luchar contra esa lacra, ¿qué podemos hacer en los pueblos? O sea, que en zonas rurales, porque si vemos también que eso a veces se trabaja en sitios que son más de dimensión de mucha gente y en partes de lo que es zonas rurales se olvida un poco esa parte de atención de trabajarlo más allá. Y eso es mi intervención, pero que veo que se están quitando bastante y yo que trabajo también en una fundación, familias que son inmigrantes que están llegando y tal, muchas de las veces esa diferencia de no tener posibilidades de pagar algunas cosas o materiales y tal, pues se señala propio alumno en su entorno, ¿no? Por fin, por último, o a veces se acaba de ser dejado en guetos, ¿no? De decir, conmigo no vengas porque yo soy de otra clase, en propio los chavales, soy de otra clase y tú eres de otra. Entonces, para evitar todo eso, no sé si va a haber proyectos sólidos que no sea solamente de hablar para intentar luchar contra pobreza infantil. Gracias y eso era más o menos mi punto de visión que podría aportar aquí. Gracias.
Muchas gracias, Bacar. Invito a los y las ponentes a responder a Bacar y también quien quiera aportar algo sobre las preguntas anteriores para hacer un último turno de cierre y ya poder clausurar este seminario que nos hemos ido un poco de tiempo. No sé quién quiere empezar. Pues quizá por alusiones empiezo yo con el tema de las políticas europeas, ¿no? Ahora mismo es verdad que lo que está la política europea, que además es la primera focalizada en los niños y las niñas, es la Garantía Infantil Europea, es una política limitada, creo que lo sabemos todos, pero es verdad que es un paso adelante en el sentido que es una política que va a tener tres cosas que no tenían las anteriores recomendaciones europeas, por ejemplo, la de invertir en infancia, que es muy interesante, pero se quedó, digamos, en el modelo teórico, que es financiación europea, que debe ser complementada por los estados, pero y por las distintas administraciones. Eso yo creo que es un impulso. Una planificación específica con objetivos que han tenido que hacer todos los países. Alguno todavía no lo ha hecho, pero en España ya existe un plan nacional de acción con unas metas, con unos hitos y el tema de la participación ciudadana infantil. Pero es que lo bueno de esta política, como de otras políticas europeas, que es verdad que al final no garantiza que se lleven a cabo, pero sí es una vigilancia de la propia Comisión Europea, que exigirá informes cada 2 años y una evaluación de medio plazo y que por lo menos tendrá la posibilidad de decirle al país, oiga, usted no ha avanzado, usted necesita hacer mayor esfuerzo o incluso replantear sus propias estrategias, ¿no? Ese efecto de vigilancia, que es verdad que no siempre es una garantía, pero yo creo que hasta ahora no lo tenían las políticas europeas. Es verdad que hay también muchas demandas, lo que pasa es que yo creo que la Comisión Europea, digamos, las está sobre el tema, por ejemplo, de prestaciones, de unificar o por lo menos de establecer un modelo de prestaciones de familia e infancia, bueno, esto de familia e infancia, pero también contra la pobreza. Lo que pasa es que hay muchas veces lo que pasa con la Unión Europea es que se escuda en que ese tipo de competencias no son competencias propias y entonces siempre lo tiene que hacer con un acuerdo que siempre es complejo, ¿no? A mí la garantía infantil yo creo que tiene muchas posibilidades, tiene algún déficit que muchas veces está derivado, que hay que poner de acuerdo a 27 países y que eso siempre es complicado, pero creo que tiene esa opción. Si consiguiésemos las metas que se plantea el plan de acción de la garantía infantil, llegaríamos muy lejos. Y luego simplemente una mención, por si puede ser útil, porque no me puedo alargar mucho en eso, es que nosotros, UNICEF, a través del programa Ciudades Amigas de la Infancia, hicimos un pequeño informe, una pequeña propuesta, que además tiene una parte de análisis de lo que se está haciendo en los municipios respecto a la garantía infantil europea o los tipos de servicios que tienen en el ámbito local, que creemos que es uno de los ámbitos a los que no está llegando esta idea, ¿no? Nos encontramos con muchos alcaldes o concejales en ciudades, incluso en ciudades medianas y grandes, que todavía no saben lo que es la garantía infantil, con lo cual ese trabajo y esas propuestas, pues ojalá puedan ser de utilidad. Lo compartiré también con EAPN para cuando hagan el envío de documentos. Muchas gracias. ¿Algún otro ponente que quiera responder? Yo, bueno, simplemente una reflexión también un poco básica, pero que es verdad que muchas veces también las competencias autonómicas dificultan mucho la implantación de políticas a nivel estatal. Es decir, hay competencias autonómicas en las cuales el Estado no puede entrar. Entonces, muchas veces, muchas de las leyes y de los intentos de mejora que se están haciendo, en realidad luego terminan un poco dependiendo eso de la buena voluntad de las comunidades autónomas. Ha pasado con el ingreso mínimo vital, pasa con la ley de vivienda, con lo que se hizo para modificar la ley de servicios sociales también pasaba. Es decir, también muchas veces hay que tener en cuenta que
el margen de maniobra muchas veces es limitado, que a veces una ley estatal simplemente te pone como ideas y directrices, pero las implementaciones y el juego que se haga con las implementaciones depende mucho de las comunidades autónomas. Como cuando se creó el ingreso mínimo vital, se supone que las rentas autonómicas se tenían que dirigir también a temas de servicios de acción social, ayudas sociales, etcétera. Y se está viendo que muchas comunidades autónomas pues no están gastando en otras cosas, etcétera. O como decía Gabriel, muchas veces las ayudas se están utilizando en programas y proyectos que ya existen en vez de en aprovecharlos para crear nuevos. Entonces, también estas dificultades de cómo están configuradas las políticas en España hacen que sea un poquito más difícil avanzar. Se van produciendo como cambios y avances, pero lentos. Bueno, muchísimas gracias. Creo que Sara y Raúl han tenido que dejarnos porque nos hemos atrasado con el cierre. Entonces, yo solo comentar algunas de las cuestiones que más se han repetido durante este seminario. La apuesta por la universalidad en las prestaciones, la preocupante transmisión intergeneracional de la pobreza que compromete el futuro de la sociedad, el lugar de la educación para combatirla. Se ha hablado mucho de vivienda, creo que esto es muy importante porque, como apuntabais al principio, no se habla prácticamente de vivienda en relación con la pobreza infantil. Y también del lugar de la migración, ¿no? Como factor reproductor de pobreza que nos puede llevar a una sociedad de castas casi, ¿no? Y por concluir, pues este abordaje de la pobreza como un problema que es estructural, que necesita de participación infantil, su resolución, que pasa por la participación de niños, niñas y adolescentes, dar una respuesta, la dedicación de recursos estructurales, ¿no? En la que también se habéis incidido, que no es una cuestión de parchear con fondos temporales, con una fecha final, y la necesidad de un abordaje multidimensional y complementario entre las distintas entidades y actores. Ha sido muy interesante el seminario. Muchísimas gracias a las ponentes y los ponentes. Muchísimas gracias a los participantes. Han sido muy interesantes también las preguntas que habéis apuntado al final. Y damos por cerrado este webinar. Muy buenas tardes a todas y nos seguimos viendo. Nada, Muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias por participar a los ponentes y a los asistentes. Y a ti, Sara, por moderar también. Gracias.